Estamos poniendo la mañana en camino. Algunos mensajes llegan 099-894-987. Me alegra escucharlos también. Con respecto a los anuncios, queda evidente la postura concordante del presidente, al menos en lo ideológico, con Trump y Bolsonaro. En la conferencia ante la pregunta del periodista extranjero, la respuesta es que el gobierno sigue el trillo de priorizar la baja del déficit fiscal. Me gustaría que le pudiera aclarar por si fui yo que entendí mal. Lo dice Alicia, que manda un gracias. Yo, no con ánimo de polemizar con Alicia, de verdad, porque además agradezco. Hay algo sobre lo cual se ha insistido y me parece casi perfecto, casi guionado, que este mensaje haya llegado en el momento que estoy recibiendo al querido amigo, el doctor en ciencia política, investigador y docente Diego Luján. Buen día y bienvenido, Diego. Buen día, Alejandro, ¿cómo andás? Buen día para Bien, todos. bien. Estoy muy agradecido de tu aporte, Diego, desde ya. Me parece muy interesante esto. A ver, me gustaría que me saques al óvol si realmente le estoy errando el bizcochazo, ¿eh? Sin piedad. Sacame al óvol nomás. Pero pará. Eh, la postura concordante del presidente, al menos en lo ideológico, con Trump y Bolsonaro, dice el oyente que cree eso a propósito de cierto vínculo entre, desde el punto de vista ideológico, entre Trump, Bolsonaro y el presidente Lacalle. Para ser franco, yo creo suponer de dónde viene esa especie de identidad, creo que es muy exagerada en muchos planos, pero en particular en el económico y lo ocurrido en los Estados Unidos, aún bajo el gobierno de Trump, y en el Brasil de Bolsonaro durante la pandemia, se podría decir que lo hecho por Trump y lo hecho por Bolsonaro están prácticamente la antípoda de lo hecho por el gobierno del presidente Lacalle. ¿O le estoy errando el bizcochazo? No, pienso que no. Yo tendería a suscribir precisamente eso que vos decías recién. Digamos, no obstante eso, me da la impresión de que la homologación, ¿sí? Sí. De estos tres presidentes en un mismo, si se quiere, nicho ideológico, tiene también su fundamento. Porque, digamos, a ver, la ideología, por supuesto, se expresa de múltiples formas y uno diría casi que en todas las facetas en los que los gobiernos actúan. Sin embargo, la principal fuente de diferenciación ideológica, al menos en el siglo XX, y yo creo que todavía sigue vigente, tiene que ver con diferencias de corte material, ¿sí? Es decir, cómo los gobiernos tratan fundamentalmente la economía. Obviamente que no quiero decir que otros asuntos no sean relevantes y no sean también pasibles de un abordaje ideológico, porque sí lo son. De hecho, el tratamiento de la pandemia puede también ayudarnos a observar diferencias ideológicas, pero me parece que tiene más fundamento esa asimilación en el terreno de las ideas económicas y de las ideas sobre el papel del Estado y el papel del mercado y sobre todo de cierto individualismo propio de la tradición liberal Uh que en -huh. el manejo específico de una pandemia, por cierto, inesperada y que está poniendo a prueba a todos los estados y todas sus estructuras y todas sus capacidades más allá de las orientaciones ideológicas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que ser muy fino en qué es lo que distingue efectivamente y qué es lo que permite agrupar a partidos y gobiernos de derecha y qué es lo que permite agrupar en todo caso a partidos y de otro signo político, ¿no? O ideológico. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, se acaba de cumplir un año de la asunción justamente del gobierno conducido por Lacalle, un gobierno que luce en sí mismo con algunas peculiaridades, porque es un gobierno de coalición, una coalición además que en el número de sus integrantes no tiene antecedentes en el Uruguay, ¿verdad? Eh, pero que además, y como si fuera poco, este análisis, ese mismo que en cualquier caso hubiera sido muy rico, se vuelve más rico aún porque está el Uruguay, como el planeta entero, atravesado por una pandemia y eso obviamente marca la cancha de una forma muy fuerte, yo diría casi determinante, ¿no? En este contexto, usando fértilmente estos vasos comunicantes, ¿cuáles dirías que son los rasgos sobresalientes del gobierno, de la marcha del país en general, del gobierno de la República, de la conducción presidencial de Lacalle y del rol del Partido Nacional, el vínculo con sus socios, y también podríamos llamar
qué le está pasando al arco opositor. Y me permito, para introducir el tema, hablar del arco opositor, no porque desde la perspectiva política haya demasiados actores. Es obvio que el actor fundamental es el Frente Amplio, que sigue siendo el partido más votado del Uruguay, sino porque también, cuando hablo de arco opositor, estoy hablando de las organizaciones sociales, fuertemente el PCNT en particular, y además que tiene una expresión bien puntual y bien concreta en ir contra 135 artículos de la LUC. Ahí uno puede más o menos ver las patas a la sota, ¿no? Bueno, todo suyo, amigo. Bueno, a ver, es un tema demasiado amplio. Yo voy a tomar algunas puntas y eventualmente podemos conversar sobre otras. Cuando termines, vamos a tener inmunidad de rebaño. Dale, sí, claro, ojalá. No, a ver, a mí me parece que si uno tuviera que empezar como corresponde por lo más importante o por lo más destacable o saliente de este año, es imposible hacer un análisis escindido de la situación sanitaria, porque, digamos, sería, por otra parte, primero un análisis muy incompleto, porque el elefante en la sala es la pandemia, así que es imposible no verlo, pero además porque, digamos, puso a prueba a un gobierno que fue casi simultánea, ¿no? La aparición de la pandemia y la instalación de un nuevo gobierno con todo lo que eso supone de desafiante, ¿no? Entonces, lo primero, me parece a mí, sería analizar que este fue un primer año muy excepcional, como no se había dado en la historia política, no solamente del Uruguay, sino probablemente del mundo, más allá de algunas otras circunstancias que afectaron a la salud de la humanidad. Entonces, lo primero es un gobierno que tuvo que poner una atención muy fuerte, casi que completa, sobre atención a la pandemia, y era un gobierno que asumía con un mandato popular muy claro y con un programa y un discurso de austeridad. Y ese yo creo que es el primer choque que se produce, porque en realidad está obligado de algún modo a llevar adelante una sintonía fina, ¿no? La famosa metáfora de las perillas de las que hablaba el presidente en su momento y en cierta forma todavía sigue vigente. Es decir, cómo lograr compatibilizar la atención a la pandemia y a la vez dar cuenta del programa que lo llevó al gobierno, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que si uno, y quiero ser bien claro en esto, si uno juzga a los gobiernos, no necesariamente es la única forma o la mejor de juzgarlo, pero si uno los juzga por cuán atinado es el cumplimiento del programa, yo diría que fue un primer año realmente bueno, positivo para el gobierno. No quiere decir que haya sido positivo ni para el país, ni para la mayoría de la gente, no lo sé, eso cada uno tendrá su visión. Me parece que fue positivo porque en un contexto tan desafiante como este, en particular los primeros 6 meses de la pandemia, logró así todo llevar a cabo alguna buena parte del programa. ¿Sí? Básicamente logró un ahorro desde el punto de vista del gasto público que, si bien no tuvo la magnitud prometida, sin embargo fue un ahorro muy importante del orden de los $600 millones, en un contexto donde además tuvo que hacer frente como decía, a esta pandemia. Y a mí me parece que eso es importante porque si uno logra trascender el análisis coyuntural, ve que, o al menos en mi opinión, es muy importante que los partidos políticos gobiernen en base a lo que fueron sus apelaciones durante la campaña, ¿no? Entonces, aún dentro de esta situación tan extraordinaria, me da la impresión de que el gobierno se ajustó razonablemente bien a su libreto de campaña. Y yo creo que ese es quizás el principal rasgo, me parece, para destacar en este sentido, ¿no? Ajá. Y desde esa perspectiva, se podría señalar que, bueno, cumplir con ciertas identidades y, ¿por qué no?, con ciertas promesas a la hora de gobernar una república, cumplir con esas identidades históricas y con esas promesas electorales. Ustedes seguramente, los politólogos, cuando enseñan a sus alumnos, colocan que ese asunto, cualquiera puede señalar, hay que tildarlo en el haber de esos gobernantes, y si me apuras, incluso hasta del sistema político, porque claro, entonces se vuelve ese rasgo que es importante en cualquier construcción humana, que es posible, ¿no? Esta gente dijo que iba a hacer esto, esta gente está haciendo esto.
Pero Exacto. acá viene la pregunta que complejiza el análisis, creo, y es el inicio de tu charla. Sucede que ahora en la sala hay un elefante. Mm. La pregunta es, con un lo claro y sin darle vueltas al asunto, que muchas personas, muchos compatriotas, la empiecen a pasar mal, muchos otros la empiecen a pasar peor, que haya un número abrupto de la caída de la economía, que haya un número abrupto del aumento de la pobreza, de la desocupación, y que haya personas que incluso deban comer en ollas populares. Sostener, exhibir como logro las promesas de campaña en algún punto no luce contradictorio. Bueno, sí, totalmente. Es decir, ahí lo que yo no quiero hacer un juicio de valor desde el punto de vista ciudadano. Yo, si tuviese que decir eh, si me parece atinado, digamos, mostrar, exhibir como un logro el ahorro en un momento donde efectivamente, como tú decías, hay tantas necesidades, seguramente yo no lo destacaría como un logro. Ahora, Incluso, sí, sí, perdón Diego, sí, no lo decía yo desde el punto de vista de cómo ciudadanos vemos las cosas de acuerdo a nuestra historia, nuestros egos, nuestra claro, sensibilidad, etcétera. No, lo decía apoyándome en lo que dije en el comienzo. Del mismo modo que lo otro, hay que escribirlo en el haber, o podría, sí, sí. esto, desde el mismo lugar, desde la lectura de, digamos, de la academia, cuando los acontecimientos están ocurriendo, comportarse igual como si los acontecimientos no estuviesen ocurriendo. A grosso modo lo estoy diciendo, obvio, Sí, 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 se y no entiende. luce como un problema incluso de credibilidad de política institucional. Bueno, lo que pasa es que allí hay que ver qué sucede con cómo se alinean, cuán armónica es la implantación o la implementación, mejor dicho, de ciertas políticas que tienen un signo ideológico con el contexto, con el ciclo, ¿no? Es decir, hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, durante los ciclos de gobiernos de izquierda en América Latina, sucedió el boom de los commodities, como se le conoce, ¿no? El increíble repunte de los precios internacionales de las materias primas. Y eso fue lo que le permitió a muchos gobiernos de izquierda en nuestra región llevar adelante políticas expansivas desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista de las políticas de protección social, etcétera, ¿no? Entonces, a veces el signo ideológico de los gobiernos funciona mejor o peor según cuál sea el ciclo de la economía, ¿no? Entonces, allí uno podría decir, bueno, en realidad no está del todo alineado el ciclo económico con un momento de austeridad y de recortar el gasto público. De hecho, si uno mira el contexto comparado, lo que va a ver es que la inmensa mayoría de los países, aún aquellos que tenían una situación financiera más delicada que Uruguay, han estado invirtiendo mucho más que Uruguay. Entonces, allí hay una discusión, digamos, de coyuntura, mientras que el asunto de la armonía ideológica y del cumplimiento de las metas es un asunto mucho más si se quiere, estructural. ¿Sí? Desde el punto de vista estructural, yo creo que siempre es un logro, como tú decías, del partido de gobierno o de los partidos de gobierno en este caso, pero también del sistema político, tener políticas alineadas con las promesas electorales. Eso es lo que Claro. hace en el largo plazo, más allá de las fricciones coyunturales como esta que tú señalás y yo estoy de acuerdo, es lo que hace que un sistema sea saludable en el largo plazo. En el corto plazo alguien puede sufrir, como por ejemplo el Frente Amplio puede estar sufriendo en este momento y está sometido a un dilema. Y esto es de las cosas más maravillosas que hay, al menos para mi gusto, en la ciencia política, que es ver hasta qué punto los partidos tienen que resistir en sus ideas, aun cuando atraviesan ciclos de opinión pública que son opuestos o que son contrarios a esas ideas. Aquí lo que la ciencia política enseña o nos enseña, lo que sabemos por las investigaciones que se hacen, es que en el largo plazo los partidos se benefician sosteniendo sus etiquetas como etiquetas valiosas, vinculadas a ciertos principios y ciertas ideologías. En el corto plazo pueden sufrir problemas, ¿no? Pero entonces allí la tentación de modificar radicalmente o fuertemente sus para acercarlos al humor de la opinión pública puede ser una solución de corto plazo, pero no seguramente en el largo plazo. Clarísimo. Ahora eso complementámelo con
ejemplo de eso que dijiste que le estaría pasando al Frente Amplio, ¿en qué circunstancia, por ejemplo, que estaría atravesado por la tentación? ¿Cuál sería esa tentación? Bueno, lo que sucede es que cuando el ciclo, si se quiere, el ciclo político cambia, y eso se vio en las elecciones del 2019, más allá de que no fue un resultado catastrófico, ni fue un cambio abrupto o dramático de las preferencias electorales, hubo un corrimiento marginal de unos 10 puntos, uno podría estimar, de un polo a otro polo. No obstante, eso generó un resultado político, sí, muy distinto. Los partidos en sus autocríticas y en la definición y en la readaptación de sus estrategias buscan siempre, obviamente como cualquier organización, busca optimizar sus resultados, ¿no? Lo hacen las empresas, lo hacen las iglesias, lo hacen los partidos políticos. Finalmente son organizaciones que tienen una finalidad y la persiguen. En ese camino de maximizar el desempeño electoral o maximizar la llegada a la opinión pública, los partidos políticos se ven muchas veces sometidos a la tentación de modificar sus bases ideológicas. Cuando yo digo modificar sus bases ideológicas, no quiero decir adaptarlas de manera armónica, quiero decir otra cosa, quiero decir pegar un volantazo ideológico, ¿no? Como muchos partidos en América Latina han hecho. Y eso les ha resultado muy malo. Les ha resultado muy malo no solamente a esos partidos políticos, sino también a los sistemas, porque los sistemas suelen colapsar cuando hay ese tipo de comportamientos, ¿no? Algo como eso pasó en Perú, por ejemplo. El APRA desapareció absolutamente y junto con el APRA, que era el ancla del sistema, se desvaneció el sistema de partidos en Perú, por poner un ejemplo. Algo parecido pasó con el Partido Justicialista en Argentina durante la década del 90. El volantazo programático, doctrinario de Carlos Menem llegó al Partido Justicialista y arrastró al sistema de partidos en Argentina hacia lo que llamamos la dilución de las marcas, ¿no? Lo que un politólogo que se llama Noam Lupu ha estudiado y ha llamado la dilución de las etiquetas partidarias. ¿Qué quiere decir la dilución? Bueno, cuando las etiquetas ya no nos informan a los votantes, no nos informan nada valioso, ¿sí? Y eso es una cosa que se construye y se sostiene a través del tiempo. Muchas veces implica que los partidos políticos tienen que sufrir momentos en donde la opinión pública les sea distante. Por supuesto que esto es una cuestión de grado también, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dilema en el cual me parece que el Frente Amplio está en este periodo y va a estar durante los próximos 4 años, de cara al 2024. Eso va a ser clave. ¿Qué tipo de construcción, qué tipo de estrategia el Frente Amplio adopta para volver al gobierno? Si es una estrategia de ampliación y si se quiere, de dilución de su marca, tratando de llegar rápido nuevamente al gobierno, o es un Frente Amplio que va a ser una autocrítica, va a ser una adaptación ideológica, pero sin violar sus postulados históricos, y entonces a lo mejor quizás se le pueda dificultar un poco más la llegada al gobierno nuevamente, quizás no, pero va a mantenerse como un elemento valioso dentro del sistema político uruguayo. Mira, me parece tan interesante, no quiero que ahora el Frente Amplio nos gane mucho en el análisis, pero yo hubiese pensado, casi que te uso como profesor particular en esta charla, yo hubiese pensado, profe, que la dilución de esas etiquetas se daba fundamentalmente o en procesos más abruptos cuando el partido accede al gobierno y entonces advierte que aquellas, no hablo del Frente Amplio, hablo en general, ¿no? Que aquellas históricas cosas que se decían, bueno, se advierte que ya no es tan fácil llevarlas a la práctica, porque la realidad es la que te empuja, tenés que también estar sometido, que ya descubrí pronto no sos ni tan honesto, ni tan lúcido, porque en la barra se te cuela mucho, en fin, esos problemas del ejercicio del gobierno. Entonces la dilución, quizás pensé que se podía dar más en ese contexto. Es más, sobran las críticas al Frente Amplio por izquierda en esa materia, ¿no? Si bien el centro derecha del Uruguay hoy en el gobierno insiste cada tanto en generar la idea de que el Frente Amplio se parecía a Venezuela o a no sé qué, o que el socialismo, que las libertades, los que vivimos acá, me imagino que somos la mayoría, advertimos que durante el gobierno del Frente Amplio, a lo sumo, acá me tenés que ayudar, profe, la caracterización de su gobierno podríamos encontrarla en una especie de socialdemocracia, y yo me animo a decir,
y hasta algo tibiona en muchos puntos, ¿no? ¿Dónde se da esa disolución en general? Bueno, es muy interesante ese punto, ¿no? Porque efectivamente hay un momento que es el momento de acceso al gobierno donde el riesgo de dilución de marca es mucho mayor. De hecho, estaba pensando mientras vos hablabas sobre ese punto, y estoy de acuerdo, en el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, ¿no? Le pasó precisamente algo parecido. Durante buena parte de la década del 80 y 90, el partido, digamos, que sería algo así con toda la salvedad del caso, como el PJ boliviano, que tuvo su origen en la Revolución Nacionalista de 1952, de alguna manera hizo un viraje hacia el neoliberalismo, claramente, y se alió además con el partido ADN del ex dictador Hugo Banzer, y entonces allí efectivamente hubo una dilución de marca muy, muy fuerte, y eso llevó al colapso del sistema de partido de Bolivia, que entre otras cosas dio origen al MAS de Evo Morales. Entonces, es cierto, la llegada de un partido al gobierno pone a prueba, ¿no? Efectivamente, si va a gobernar de acuerdo a ciertos principios, más allá de que efectivamente después la realidad puede hacerlo mover un poco, el tema es cuánto se mueve. Ahora, no quiere decir que porque la llegada del gobierno sea lo que pone en su máxima expresión ese dilema, que el dilema no suceda también en la oposición. Y entre otras cosas, es muy importante que los partidos de oposición, y aquí ya salgo del Frente Amplio, y voy a hacer una cuestión sistémica, ¿no? Porque lo mismo decía yo cuando la coalición multicolor, o los partidos que conforman la coalición multicolor, eran oposición. Es importante que exista oposición, y que la oposición efectivamente genere programas y apelaciones diferentes a las del gobierno. Aunque eso les cueste quedar afuera del gobierno, porque en realidad hay un dilema de acción colectiva. El partido quizás se perjudica, pero el sistema como un todo se beneficia. Y cuando esos partidos estén en el gobierno, el sistema político, el sistema de partido fuerte y estable, lo sostiene en el gobierno. Hoy por hoy, esto es una hipótesis un poco exótica, hoy por hoy, pero que no me extrañaría que suceda en algún momento. Si la coalición de gobierno hoy se rompe, la democracia en Uruguay no corre ningún riesgo, no pasa nada, porque el sistema político en Uruguay, el sistema de partidos, más allá de los problemas que tiene, es un sistema de partidos sano, es un sistema político fuerte, estable, que otorga ciertas garantías como para que si el Partido Nacional quedara en minoría en el gobierno, pudiera llegar, obviamente que no va a tener la misma capacidad de gobernar que antes, pero va a llegar perfectamente, llegaría en esa hipótesis perfectamente al final del mandato sin que ocurriera nada. Eso es al menos lo que uno espera dada la historia política del Uruguay. Aquí los partidos políticos han logrado capear temporales importantes, ¿sí? Entonces, esas fortalezas que son sistémicas requieren a veces que los partidos políticos individualmente considerados logren atravesar esos dilemas de la manera lo más armónica posible con sus postulados históricos. Bien, bueno, a propósito de lo que señalás recién, basta revisar la historia reciente, ¿no? El gobierno de la calle Herrera sufrió eso, arrancó con un esquema de socios que a mitad de cruzando el río se quedó sin ellos, y después uno puede tener análisis políticos de cómo fue la marcha de ese gobierno, pero el gobierno y la institucionalidad nunca corrieron riesgos, ¿verdad? Lo mismo pasó con Jorge Valle. Y a eso iba ahí, y Jorge Valle, con crisis incluida, y se sacudieron las cosas, pero bueno. Alguien podría decir, cuidado porque eso terminó de darle el empujón a la oposición para que se transforme en la fuerza ganadora en la elección siguiente, ¿no? También alguien podría sugerir eso. Pero ese es el negocio consiste en eso. Si a vos te va mal, gana el otro. Así funciona el sistema. Lo peor que podría decir es un equilibrio muy, muy delicado entre ofrecer soporte institucional a los gobiernos, pero a la vez plantear diferencias para que si en algún momento, porque esos momentos llegan, los gobiernos fracasan, todos los gobiernos en algún momento fracasan, vos necesitas tener un elenco conocido, diferenciable, identificado, pronto para asumir el gobierno y que el sistema continúe. Lo peor que podría pasar es que el gobierno fracase y no haya alternativas creíbles entre la ciudadanía para reemplazarlo en una elección. Y si bien estos ejemplos, esta lógica que planteás, yo creo que es sustentable y visible, y además está confirmada en la historia reciente, para decirlo también con todas las letras, esta coalición de gobierno exhibe algunas novedades, que incluso en el arranque lo señalamos. Primero, es una coalición de gobierno con muchos socios. Y segundo, uno de sus socios, el casi tan importante como el Partido Colorado, es Cabildo Abierto.
y la trazabilidad discursiva de Cabildo Abierto, desde la perspectiva de la adhesión institucional democrática, yo no digo que sea digna de colocarla en una mirada objetivamente antisistema o antidemocrática, pero sí luce perfiles, sí luce comportamientos, sí exhibe dichos que por lo menos a uno le hacen abrir los ganchos, ¿no? ¿Vos qué dirías en ese aspecto? Además, justo mientras estábamos hablando cayeron 2 mensajes diciendo, cuidado que en aquella oportunidad no existía Cabildo Abierto. Bueno, es una realidad, ¿no? A ver, Cabildo Abierto es un actor nuevo y que además no es cualquier actor nuevo, ¿no? Es decir, no es un actor nuevo que irrumpe por el centro en el sistema de partidos. Es un actor nuevo que irrumpe por uno de los extremos que polariza la coalición de gobierno, porque es el actor que, según los propios uruguayos en las encuestas de opinión pública, aquí no estoy yo expresando mi opinión, aunque acuerdo con eso, es el partido que se ubica más a la derecha en el espectro ideológico, ¿sí? Según la percepción de la ciudadanía uruguaya. Entonces, no es un partido cualquiera. Ahora, a mí me parece que aquí es muy interesante verlo desde dos planos distintos. Otra vez, me parece que lo ideal es pasar del momento o del nivel de análisis sistémico del sistema político, y como decíamos, cómo irrumpe Cabildo ahí, al nivel del partido político. Y también, si se me permite, hay una forma de ver esto desde el punto de vista del deber ser, como nos enseñaban en teoría política en primer año de la carrera. Hay un deber ser que es, digamos, qué es lo deseable desde el punto de vista de la calidad de la democracia, de la calidad del debate, etc. Y luego hay otro plano de la política, como siempre lo hay, que es el plano del ser, ¿sí? El plano de lo que realmente ocurre, más allá de lo que sea bueno. Y a mí me parece que en esto cabe esta distinción, porque uno podría decir, bueno, miren, como por ejemplo lo que pasó con los sucesos de ACE, ¿no? Hay un nivel en el cual, bueno, es muy problemático todas las declaraciones de Montaño, ¿no? Son realmente declaraciones que uno podría entender en la segunda lógica, en la lógica del ser, pero que en el nivel del deber ser son realmente muy problemáticas y generan efectivamente un rechazo entre la ciudadanía entendible y muy fuerte. Ahora, yo quisiera ir hacia el otro, y por eso aviso explícitamente que voy a cambiar el nivel de análisis al plano de la política, si se quiere, de la política real, de lo que realmente sucede, ¿sí? Porque, como decía alguien por ahí, la política no es lo que debería ser, sino lo que es. Entonces, hay esos dos niveles de análisis, los politólogos lo tenemos claro todo el tiempo. Entonces, aviso explícitamente que me voy a referir a este último nivel de análisis, que es lo que es. Y a mí me parece que lo que es que Cabildo Abierto está siendo de alguna manera absorbido por la política tradicional, ¿sí? Cuando irrumpió Cabildo Abierto y nos enteramos que iba a formar parte de la coalición de gobierno, una de las dudas era, bueno, pero a ver, Cabildo Abierto es un partido nuevo, es un partido, si se quiere, extremista dentro de lo que es el contexto político uruguayo, hasta qué punto, y aparte anunciaba una forma de actuación muy crítica de la corporación política, como le llamó todo el tiempo Manini Ríos en campaña. Entonces uno tenía las prevenciones, ¿no? Y las dudas acerca de cómo iba a ser el accionar concreto de Cabildo Abierto. Sin embargo, uno luego, lo que empezó a ver ya tempranamente, asumido el gobierno, es que Cabildo Abierto se adaptó con una extraordinaria facilidad a las pautas de comportamiento político más tradicionales y más habituales del Uruguay. Las buenas, las más o menos y las malas, ¿sí? Es decir, que no hay... Si uno tuviese que hoy en día, esto puede cambiar, pero hoy en día decir, bueno, Cabildo Abierto realmente irrumpió de una manera traumática en el escenario político uruguayo, yo diría, no, la verdad que no. Y buena parte de lo que revelan las declaraciones de Montaño es que las pautas de comportamiento, en este caso puntual, son pautas que han estado presentes en la política uruguaya en los últimos 100 años, ¿sí? Es decir, la forma en la cual se retribuye a los militantes y a los adherentes de los partidos políticos en la estructura del Estado. Esto otra vez, si uno lo ve desde el punto de vista del deber ser, puede ser muy cuestionable. Y yo podría estar de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de lo que realmente sucede, yo veo ahí una línea de continuidad muy importante entre las pautas tradicionales de cómo la política ha operado en Uruguay y lo que de alguna manera deja ver Montaño como lo que fue su actuación en ACE.
Bien, y en los últimos 4 minutos que nos quedan, 3 minutos y medio, me gustaría una breve síntesis justamente a cómo estás viendo la peripecia de la coalición, en el sentido del ser, más que el del deber ser, es decir, las cosas que se tienen que resolver en la marcha, porque estamos advirtiendo en el último tramo como gestos, miradas, qué sé yo, si yo veo los planteos que hizo el Partido Independiente, el Partido Colorado, Cabildo Abierto incluso sugiriendo que había que gastar mucho más del PBI, poniendo en riesgo el investment grade, y que Vergara en este mismo programa dijo, no, no, eso es demasiado, eso nos parece horrible y es gastar demasiado, ¿no? Es decir, si uno ve eso, si uno ve que, por ejemplo, Sanguinetti, media hora antes que en la calle hiciera su conferencia, dijo a los privados, es decir, a los ricos, también hay que cobrarle en esta coyuntura, uno advierte que empiezan a surgir como miradas, por lo menos más explícitas, de cierta, no diría distanciamiento, pero por lo menos claramente diferenciación, ¿no? Sí, es así. Lo importante es que hasta ahora, ese tipo de perfilamientos que han venido increyendo no han pasado a la siguiente fase, ¿sí? Que es la fase de la presión sobre el gobierno y eventualmente del distanciamiento en términos del apoyo, ¿no? Hasta ahora ese paso no se produjo, pero sí es cierto que hay un creciente perfil, hay una creciente diferenciación dentro de la coalición de gobierno que va asumiendo cada vez no solamente mayor distancia con respecto a las preferencias del presidente, sino que también crece en términos de cómo se publicitan esas diferencias. No solamente el Partido Colorado sacó una declaración cuando todavía estaba vigente de alguna manera o funcionando el Consejo de Ministros, sino que hace algunos días el Partido Colorado emitió también una conferencia de prensa en donde planteó una serie de medidas que iban bastante más allá de las que el propio presidente estaba impulsando. Entonces, me da la impresión de que si esto continúa y las políticas contenidas en el compromiso por el país no se expanden a un nuevo tipo de acuerdo que oficialice de algún modo las preferencias de todos los socios, es probable que el tono y la frecuencia de estos pronunciamientos por parte de los socios sean cada vez mayores, ¿no? Bien, te agradezco mucho, Diego. De verdad, estoy muy complacido de tu presencia otra vez aquí en La Mañana en Camino, por primera vez en este formato Zoom. Y seguramente todo lo que queda por ver servirá de buena excusa para que más temprano que tarde volvamos a poner juntos La Mañana en Camino, ¿sí? Con mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.